Hola amigos y hermanos en Cristo, este es su canal Dios es Fiel, soy Edgar, apologista evangélico, y hoy hablaremos sobre quién fue el primer papa. Realmente que Pedro fue el primer papa, fue Papa Pedro, no fue así, y en 10 minutos quedará bien claro este tema explicado en cuanto a historia, porque sabemos que al catolicismo siempre le meten en historia, así que ya vimos en los dos videos anteriores hablamos sobre la primacía de Pedro, y en el video anterior específicamente hablé sobre el fundamento de que no fue él el fundamento, que no fue fundamento Pedro, sino Cristo. Pero vamos a hacer unas preguntas que el católico nunca podrá responder sobre si Pedro es el fundamento. Y serán 5 preguntas que el católico se tiene que hacer antes de ver sobre este tema del Papa. Y esas 5 preguntas son: si Pedro es el fundamento, porque es columna de la iglesia, porque la escritura dice que él es una de las 3 columnas. ¿Acaso es el fundamento o es la columna? Y la escritura nos dice que es la columna. La segunda pregunta es si Pedro es la roca, o sea, la piedra grande, porque él mismo se dice que es una piedrecita, que seamos piedras, dice, puestas sobre el fundamento. En una de sus cartas así lo dice, en la carta de Pedro. Así que él mismo se decía como una piedrecita, como una piedra que se pone sobre el fundamento. Así que la tercera pregunta, la tercera cosa que tú le puedes hacer a un católico, amigo católico, si estás oyendo esto, es que puede ser una columna más grande que otra, Pedro mayor que otro apóstol, porque todas las columnas tienen que ser iguales, si no se derrumba el edificio, se derrumba, todo tiene que ser igual. Si Pedro era mayor, entonces se derrumba, así que no pueden ser las columnas disparejas. La cuarta cosa es que la roca del Antiguo Testamento era un título solo a Dios como refugio. ¿Acaso Pedro era una roca? ¿Era el refugio? ¿Es refugio como el Señor? Claro que no. La quinta pregunta, amigo católico, es que si Cristo es el fundamento, Pedro también lo es. Porque Pablo dice claramente que no puede haber 2 fundamentos, el cual es Cristo. O se es Cristo el fundamento o se es Pedro. Y aclara Pablo que no puede haber 2 fundamentos y aclara que es Cristo. ¿Por qué? Porque toda la escritura en el Nuevo Testamento se aclara que la roca es Cristo, así que no puede ser Pedro. Pero vamos a ver la historia, ¿verdad? En cuanto a que Pedro no fue el primer papa. Primeramente, no hay una sola bula papal en los primeros 3 siglos. Nunca verás una carta de Pedro a su sucesor o un sucesor a otro en los primeros 3 siglos. No pueden demostrar esto los católicos. Hechos 20, capítulo 20, Pablo dice a los obispos que por causa de ellos entraría la apostasía en la iglesia. Y esto se comienza a cumplir con los obispos en Roma, aproximadamente en el siglo III. Comenzaron a querer tener poder sobre otros obispos. Recordemos que ya había muchos obispos en muchas ciudades, pero las más importantes ciudades de esa actualidad eran Jerusalén, Roma y Antioquía. Cada ciudad tenía sus obispos. El problema es que los obispos de Roma quisieron ser mejores en tener poder sobre otros obispos de otras ciudades. Ejemplo, Cipriano de Cartago en el año 256 dijo que nadie puede ser llamado obispo de obispos ni someter a sus colegas a una necesaria obediencia. Que cada quien podía y tenía derecho a opinar, pero no a estar sobre encima de otros, porque en el siglo III comenzaban los obispos de Roma a querer tener poder sobre otros obispos de otras ciudades. Tanto es así que en Roma hubo mucha división por esta causa. Entonces, lo que hoy se ve como la iglesia de Roma con un solo líder máximo, no se miraba en la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos. Así que nadie podía ser
obispos de obispos. Y vemos que en el tiempo del obispo de Cirilo, San Hipólito también era obispo de Roma. Había dos obispos de Roma al mismo tiempo. Y por esta causa, a San Hipólito fue considerado como antipapa. Después lo hicieron santo, pues tenía su propia congregación también en Roma como Cirilo. Eran dos obispos. Así que Dámaso no fue el primer papa. Muchos lo consideran, ¿verdad? Porque tuvo privilegios actuales, ¿verdad? Como un papa, ¿verdad? Pero los mismos historiadores católicos romanos en sus crónicas a los papas dicen que el sucesor inmediato de Dámaso, Ciricio, fue el primero en llamarse papa. La intervención de Dámaso en la historia fue importante porque fue el primer obispo romano en recibir el nombramiento de Pontifex Maximus. Dámaso y Ursino pelearon por el puesto de obispo de Roma, así como vimos a Hipólito y Cirilo, que eran obispos al mismo tiempo y peleaban ese lugar. Vemos ahora a Dámaso y Ursino peleando por el puesto de obispo de Roma. El prefecto de Roma tenía muchos nombres, títulos paganos. Fue confrontado por Dámaso para que se arrepintiese y el hombre respondió: por supuesto, si me hacéis obispo de Roma. Una vez ganado el puesto, el individuo podía disfrutar de una paz, una buena fortuna, trasladarse en carruaje, vestirse de ropas magníficas y cuyos banquetes superan el lujo de la mesa del emperador, según el historiador romano Amaniano Marcelino. Después Dámaso, los papas romanos comenzaron a enriquecerse en una gran manera. Grandes extracciones de tierra. Aproximadamente en el año 70 después de Dámaso aparece el Papa León I, año 440-461. Él llevó teológicamente la doctrina de la primacía del papado a lo más lejos posible. El emperador romano Valentiniano III confirma finalmente la primacía del obispo de Roma sobre todas las demás sedes. Una vez logrado esto públicamente, sería heredada por todos sus sucesores. Además exaltó la sede en Roma, refiriéndose a sí mismo como Pedro en la silla de Pedro. Afirmó poseer plenitud de poder y se consideró incluso gobernador del universo. León también fue el primer papa a adjudicarse para su propia conveniencia el texto bíblico de Mateo 16-19. Después de la caída del Imperio Romano en el año 476, los papas asumieron el papel de emperadores y el matrimonio de la Iglesia con el mundo se consumó. Además vemos que en el siglo XI, llamado la Edad Oscura, en la Edad Media, en el año 1046, el Vaticano lo gobernaban prostitutas, mujeres de los obispos de Roma, 3 obispos que luchaban al mismo tiempo por el papado de Roma, a lo cual tuvo que intervenir un emperador alemán, un emperador pagano llamado Enrique III, el cual él mismo puso un obispo, sin olvidar que hubo una mujer papa llamada Juana la Papisa. Así que además de esa hambre de poder que comenzó en el siglo III y esa hambre que comenzó con los obispos de Roma, se ve 2 obispos luchando al mismo tiempo, 2 obispos, a Hipólito y a Cirilo como 2 obispos al mismo tiempo y luchando por ese obispado, también 2 obispos queriendo ser líderes y en todos los demás obispos, y lo vemos que Cipriano impidió eso. Además se ve a Dámaso y a Ursino también peleando por el obispado de Roma, también a Félix. Bueno, cuando muere Félix empiezan a luchar por ese papado, por ese puesto de obispos. El perfecto también pidiéndole a Dámaso ser obispo. Así que vemos también en el siglo XI también luchando 3 obispos por el papado. Así que ya estaba profetizado en Hechos capítulo 20 que por Pablo lo que pasaría con muchos obispos. Así que verás al Papa llamándose inefables, que no se equivocan, infalibles, perdón, que no se equivocan. Una falsa trinidad llamándose padres, vicarios de Cristo. Somos pontífices que son.
porque solo el Padre tiene el derecho, ¿verdad?, de llamarse Padre espiritual. Solo a él le podemos llamar Padre, así lo dijo Jesús. Solo el Espíritu Santo es el único representante de Cristo en la tierra, de Dios en la tierra. Y se hacen llamar vicarios de Cristo, y también solo Jesús es el único sumo pontífice, se hacen llamar así, ¿verdad? El único sumo sacerdote es Jesús. Así que es una falsa trinidad, y aparte se llaman infalibles, o sea que no se equivocan. Así que una vez más, amigo católico, con la historia queda demostrado que estaba profetizado en el libro de Hechos capítulo 20, que obispos iba a haber apostasía por medio de los obispos, y eso se cumple con los obispos de Roma, que tuvieron hambre con el poder de querer ser más que otros, tener riquezas, pero esto queda comprobado con la historia. Así que vemos que el primer papa no fue Pedro y nunca lo fue. Así que la misma historia contradice el catolicismo. Así que, amigo católico, espero te haya servido de bendición, y también a nuestros hermanos evangélicos pueda ser de ayuda, porque también a través de la historia podemos ganarnos a nuestros amigos católicos. Bendiciones.